Mejor TV presenta. Los testimonios y opiniones que aquí se expresan son responsabilidad de quien los emite y no representan necesariamente las de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Bienvenidos nuevamente al programa En Terapia Aprendiendo a Vivir, el programa que difunde lo que la psicología profesional es hoy en día y lo que tiene que ofrecer a la sociedad y que es resultado de un esfuerzo de colaboración entre el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Y para conducirlo está conmigo, como siempre, el licenciado Neiber Maldonado Suárez. Bienvenido, Neiber, a nuestro ya 9º programa. Ya estamos en el 9º programa, Carmen. Hoy vamos a hablar sobre las familias en conflicto y estrategias para su resolución. Me parece que es un tema necesario, esencial. De alguna manera, gran parte de nuestra vida cotidiana ocurre en el seno de nuestras familias, y si no ocurre de esa manera, también lo que pasa con nuestras familias tiene que ver con nosotros. Quiero agradecer a todas las personas que han estado muy pendientes del programa, que a través de las redes sociales han emitido sus comentarios, que muy puntualmente nos han hecho sus observaciones. Agradecemos porque justamente esa es la finalidad de este programa, que ustedes se involucren con nosotros, que ustedes nos pregunten, nos cuestionen y sigan muy de cerca lo que estamos haciendo aquí. Quiero enviar un saludo a nuestro comité, al comité al que pertenecemos, Carmen, que es el subcomité de psicología, a la psicóloga Yesenia, a la psicóloga Erika, a la doctora Isabel, que han estado muy pendientes de nosotros. Así es, el subcomité de psicología del Comité Estatal para la Formación de Recursos Humanos en Salud. Muy bien, pues vamos a iniciar, vamos a ver primero una cápsula y en un momento estamos ya con nuestros invitados. Familias contemporáneas. El modelo de familia ha ido cambiando con el paso del tiempo, de manera que en la actualidad, las familias pueden estar constituidas por personas con o sin relaciones consanguíneas. Pueden estar formados por seres humanos con relaciones duraderas o temporales. El asunto central es el interés, afecto, respeto y cuidado que las personas adultas responsables tengan por el desarrollo integral de los niños. Ya estamos de regreso en nuestro 9º programa de En Terapia Aprendiendo a Vivir. Hoy vamos a hablar sobre las familias, sobre su estructura y sobre sus conflictos, así como sobre su resolución. Y para ello tenemos a dos invitados especialistas en la materia. Está por una parte la maestra Laura Ivonne Gómez y Gómez. Ella es terapeuta familiar, maestra en terapia familiar sistémica. Ella es licenciada en psicología por la URCE. Lleva 19 años de experiencia terapéutica, psicoterapéutica, y también 19 años como docente universitaria. Y está también con nosotros el psicólogo Juan José Ricardes López. Él es licenciado en psicología por la URCE, es egresado de la maestría en psicología aplicada en el área clínica por el IESO y actualmente coordina el área de psicología en Casas Hogar Oaxaca del DIF. Y bueno, es docente universitario del IESO. Bienvenido, Juan José, qué gusto tenerte aquí. Igualmente. Bienvenidos. Gracias. Por tenerlos aquí. Carmen, pues ya estamos en este 9º programa. Hoy vamos a hablar de las familias. A mí me parece un tema muy importante, justamente porque las familias se están diversificando, las familias se están modificando, y hace rato decíamos que gran parte de lo que nos ocurre se centra también, tiene que ver con nuestras familias. Si no estamos con ellos, también nos influye. Así es, Neiber, es curioso, estamos acostumbrados a hablar de la familia como algo tan cotidiano y normal, del cual formamos parte, y a veces se nos olvida la historia de la humanidad en este sentido, ¿no? Y es muy curioso porque en verdad los seres humanos no estamos hechos para vivir en familia. Esto puede sonar muy absurdo, pero es la verdad, ¿no? O sea, el origen de la familia, la constitución de esta instancia es una invención humana.
es una invención humana, en realidad no es una condición biológica, es algo que nos permite, claro, la sobrevivencia, ¿no? Y la conformación y la preservación de la cultura a la cual pertenecemos. Y en ese sentido ha ido evolucionando precisamente igual que la cultura, igual que los seres humanos. Y lo que ahora se considera como familia no siempre ha sido así. La idea que tenemos ahora es de papá, mamá, una casita y unos hijitos que viven muy felices, ¿no? Y en realidad esto no ha sido así a lo largo de la historia, ni tampoco es una realidad cotidiana ahora. Creo que lo excepcional son las familias que realmente funcionan bien. Así es. Y bueno, decirles a los invitados que hoy les vamos a hablar justamente a las familias. Yo pienso que la gente que nos está hoy viendo a través de las redes sociales, a través de también la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, quiere saber cosas muy específicas, ¿no? Como perlitas que les permitan a ellos mirarse a través de lo que estamos diciendo, ¿no? Verse entre ellos mismos, analizar cómo es que se están relacionando y también qué pueden hacer para que esas dinámicas familiares, esos entornos en los que están viviendo, pues puedan ser ambientes mucho de mayor desarrollo. Juan, quisiera que tú iniciaras y que nos platicaras qué puedes decir sobre las familias. ¿Qué es una familia, Juan? Híjole, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? En realidad, yo creo que el término la familia ha estado equivocado siempre, porque nunca se ha podido hablar de una estructura definitiva, ¿no? De familia. Entonces, hoy es mucho más clara la diversidad, las posibilidades familiares que hay, pero yo creo que siempre ha sido distinto. Pienso, por ejemplo, ahorita en la Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba de García Lorca, por ejemplo, una familia con puras mujeres, una abuela dueña de la sexualidad y de los destinos de todas las hijas y las nietas, donde la más chica, curiosamente, es justo la que evidencia esta tendencia natural de rebelarte un día ante la tradición familiar, ¿no? Entonces, hoy es más claro, pero yo creo que lo importante en las familias de hoy, lo más evidente, es la angustia con la que se vive, ¿no? Más allá de los roles, yo creo que está permeando, se está metiendo, así como dicen, como la humedad, a las familias una angustia donde el vínculo ya no es tan genuino, ¿no? De entrada tenemos que hablar de un fenómeno que está influyendo en toda la vida que se llama Internet, que está metido en nuestras familias, ¿no? Entonces eso modifica automáticamente la dinámica, la manera de vincularse, y no es que esté mal, sino estamos en una etapa de adaptación donde parece que de pronto es más fácil pedirle permiso a papá, por ejemplo, para salir a través de un inbox, que ir a buscarlo a su alcoba y decirle, me gustaría pedirte permiso. Entonces, creo que estamos en un proceso de aprendizaje que va a costar, pero creo que también es fuente de algunos reacomodos, pues, ¿no? Claro. Qué interesante lo que dices, Juan. Maestra Ivonne, Juan está planteando el tema de que no podemos hablar de una sola familia. Y justamente cuando estábamos definiendo los temas, yo había puesto como temática la familia, ¿no? Y me decían las colegas, la maestra María Magdalena, tienen que ser las familias, porque son diversas familias de México. ¿Qué puede decir sobre las familias contemporáneas, maestra Ivonne? Ok, esto que mencionaban, que se me hace muy interesante, efectivamente partimos de que no era una necesidad biológica, ¿no? Sino nos agrupamos y nos fuimos transformando. A partir de no tiene mucho, se habla de una diferencia entre todas las familias, y tenemos familias por su constitución y familias por su número de elementos. Y yo creo que ahorita lo que más influye, hablando de familias contemporáneas, es por la forma de constitución, ¿no? Hablamos de diversos tipos de familias, familias homosexuales, familias monoparentales, familias en donde tú solo eres tu familia, vives contigo y eres tu familia, en donde tienes en adopción a otras personas, amigos, familias adoptivas. Entonces, algo que sucede ahorita y que efectivamente tienen muchas razones, el uso del internet, el que haya entrado el internet a las casas, a las familias, ha transformado. Estamos en un proceso de adaptación y adopción de lo mismo, ¿no? Necesitamos adaptarnos nosotros, adultos,
a este nuevo sistema de ser familias. Ahorita que lo decías, se me vino la imagen clara de una consultante que decía exactamente esto. Yo le hablo a mi mamá y nos comunicamos por WhatsApp, ¿no? Ella está arriba y ella está ahí abajo y así se comunican. Los cambios han sido tan rápidos, además de las últimas generaciones, que realmente no han permitido precisamente esta asimilación de los procesos, ¿no? Y ha sido fuente de muchos conflictos. Claro. Y bueno, desde el origen mismo de la palabra, ¿no? Sabemos que familia viene de doméstico. Originalmente se refería al grupo de personas que vivían bajo un mismo techo, ¿no? Así es. No importaba qué preferencias, no Claro, importaba sí, sí, sí. qué actividades realizaran, era el grupo de personas que vivían bajo un mismo techo. Ahora, si no podemos definir a las familias con base en su estructura, porque entendemos que hay estructuras cambiantes, ¿no? Como bien lo decían, familias homoparentales. ¿Cómo son las homoparentales, que son entre personas del mismo sexo o de un solo papá? Es un solo papá, o sea, Ok. puede ser a partir del divorcio o a partir de una viudez. Y también Exacto. tenemos familias O del homosexuales, abandono ¿no? incluso, sí. Homosexuales que son personas del mismo sexo. En fin, hay Correcto. muchas combinaciones de familias. Si no los podemos definir a través de su estructura, Juan, ¿cuál podría ser para ti el elemento que define una familia? Quizá a través de sus relaciones, pero tú ¿cómo identificas a una familia? ¿Cómo sabes que es una familia? Porque además tu correo lo firmas como Familia Ricardes Reyes, ¿no? El correo familiar, digamos, Así es. exactamente. Yo creo que parte de la certeza, y esto tiene que ver mucho con el enfoque psicológico con el que cada quien trabaja, de la certeza de que tienes que ver de una manera muy particular con cierto grupo, ¿no? Finalmente la familia es un grupo. Otro aspecto que modificó mucho la dinámica desde los 90 quizás fue el trabajo, ¿no? Las horas que se dedicaba al trabajo, y antes como todavía me tocó a mí como que las familias estaban juntas en la tarde. Hoy no, tienes un trabajo en la mañana, tienes otro en la tarde, tienes trabajo fin de semana, pero algo te hace darte cuenta que tú tienes que ver con eso que está pasando ahí, con esas personas. Entonces, por ejemplo, el doctor Estrada Inda dice que pasó mucho tiempo para que el hombre se diera cuenta de que el bebé que nace de la mujer con la que él tuvo relaciones sexuales tenía que ver con él o era producto de esa relación sexual. No fue algo gratuito, y digo, es algo que me parece interesante pensar en cómo va evolucionando esta certeza. Entonces, yo obviamente estoy muy interesado en el vínculo inicial, ¿no? Del bebé con la madre, y pienso que estas figuras de padre y madre ahora ya no son atribuibles a personas como tal, sino son más bien roles, son funciones, ¿no? La función materna que hoy por la dinámica pues, la puede cumplir el padre, o la función tradicionalmente paterna que la cumple la madre, ¿no? Las dinámicas están moviéndose. Pero yo creo que sí hay algo que pasa por ese vínculo inicial que te hace entender, estos que están aquí tienen que ver con mi historia, ¿no? Así es, esto me remite a un libro fundamental en el estudio de la familia, que es el libro de el Welle Engels, ¿no? Historia de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Donde efectivamente se hace primero referencia a este vínculo. Originalmente la familia real, en esos términos, era la madre y los hijos. Exacto. ¿No? Y los padres eran los que defendían el territorio. Hay un ejemplo que a mi esposo le gusta poner, sobre los mandriles. No sé si ustedes lo hayan visto, pero cuando se enfoca una colonia de mandriles, ¿no? Que son primates muy parecidos a los seres humanos, se pueden ver como círculos concéntricos. En el centro están las crías, fuera están las madres. Más lejanos están los machos. En primer lugar, el que es padre es el dominante, es la figura dominante que copula con todas las hembras y es el padre de las crías que están al centro. Y fuera, los demás machos que están en constante competencia esperando la oportunidad de que éste se descuide para copular con las hembras y producir nuevas crías. Y en su momento, el padre
pierde fuerza, pierde y se aleja, ¿no? Entonces es una estructura que es el inicio, ¿no? Entonces en este mismo libro se comenta que fue precisamente así como los seres humanos empezamos a convivir, ¿no? O sea, primero era un grupo de hombres y mujeres que caminaban nómadamente por el mundo y que en algún momento copulaban y tenían familia, ¿no? Y cuando tenían familia tenían que detenerse porque era el momento del parto de las hembras, ¿no? Y cuando esto sucedió fue cuando en algún momento, como ahí tenían que comer y tenían que permanecer un buen rato, se dio la agricultura. Claro. Cayeron las semillitas, se dio la agricultura y todo eso, y entonces ya se dieron cuenta que no tenían que caminar, y hasta este momento lo más importante de la relación era la madre con los hijos, pero en el momento en que ya se asientan y dejan de ser nómadas, ya no es necesaria, no es que no sea necesario, sino que el vínculo se transfiere. O sea, ahora la madre es la que se queda a cuidar a los hijos y el padre es el que empieza a realizar con fuerza la agricultura y todo el proceso económico, y entonces da origen al cambio del sistema matriarcado al sistema patriarcado. Claro. Entonces esto es bien interesante, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, y obviamente al cultivar y al asentarnos damos lugar a la propiedad privada y entonces a los grupos humanos y entonces al gobierno, sí, ¿no? Qué interesante. Miren, vamos por descarte porque allá en casa seguramente están un poquito confundidos porque dicen, bueno, si la familia no tiene que ver con una estructura, es decir, que esté mi mamá, mi papá y el hijo, no tiene que ver necesariamente con eso. Ya dijiste también, Juan, anteriormente las familias eran esos grupos de personas que permanecían unidos mucho tiempo, que podían convivir entre ellos. Pero seguramente allá en casa dice, bueno, yo me la paso todo el día, soy velador o toda la noche fuera de casa y mi esposa pues trabaja todo el día, no la veo, pero es mi familia, ya no es mi familia, seguramente se está preguntando. Y bueno, Carmen acaba de decir que la familia en su origen, de acuerdo a Angel, se unió en función o se estableció en función a una necesidad que era cuidar los bienes o el excedente que se iba produciendo, ¿no? Y creo que, si me permites, es precisamente ahí, como él bien lo decía, es un grupo de personas. ¿Qué define a un grupo? A un grupo de personas lo define un objetivo en común. Y creo que ahí es donde a veces surge el problema de las familias, que antes de constituirse como tales, como grupo que persigue un objetivo en común, no clarifica o no tiene claro este papel que va a hacer cuando alguien decide formar una familia, cuando llevas a cabo un noviazgo, ¿no?, con el fin de casarte, porque los otros no cuentan, digamos, ya el noviazgo propiamente dicho sería el que realmente tiene esa intención. Ahí es donde empieza realmente la formación de este grupo humano al que llamamos familia. Y donde surgen los problemas, empiezan a surgir los problemas. Si me permites... Adelante, sí. Sí hay una definición de familia, porque es eso que estamos, sí la hay y que ha variado. Entonces, efectivamente, es un conjunto de personas que se relacionan entre sí, que tienen un lazo sanguíneo o afectivo. O no. Entonces, cuando en estas familias contemporáneas, papá trabaja, mamá trabaja, ¿qué nos queda? ¿Qué nos une? Y dice Salvador Minuchin, la familia es la cuna de los más grandes amores y desamores. Pues nos queda eso, la parte afectiva, la parte relacional, porque a lo mejor en tiempo, por necesidad, no podemos estar juntos todo el día, que es lo que sucede con las familias de ahora, ¿no? Trabajamos todos por las mismas exigencias sociales que tenemos, ¿no? Esta demanda que tenemos. Ok, entonces dos cosas importantes de esto que ustedes están diciendo, me parece, y ustedes me corregirán. Las familias entonces podemos decir que tienen que ver con el nivel de relación que se establezca entre las personas, pero no basta solamente con la relación, porque en el trabajo también podemos tener relaciones muy intensas sin que sean afectivas, entonces ahí no es la familia. Y también decías, Juan, el tema de los roles, ¿no? Es decir, podemos tener relación también con otras personas sin que necesariamente nos represente un rol, una figura que ejerza una autoridad sobre nosotros. Hay entonces en las familias relaciones afectivas y hay entonces en las familias estructuras jerárquicas o estructuras de autoridad. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, claro. Así es. Bueno, entonces las familias, digamos, cuando se unen, no se pusieron a platicar sobre cómo querían ser. Lamentablemente. Simplemente les toca de alguna manera empezar a ejecutar los roles, pero dice Carmen algo bien interesante, cuando las personas se unen, justamente ahí empiezan los problemas, ¿no? O por lo menos los conflictos, las discrepancias, ¿no? ¿Qué es lo que están ustedes mirando en las consultas en relación con las familias?
Yo creo que es un síntoma general, social, algo que se conoce como difusión de la identidad, ¿no? Que, así lo llama el doctor Estrada Inda, Kemberg lo llamaba estructuras infantiles. Estos yos que no salen de la familia con suficiente fuerza para tolerar la debacle de la crisis de identidad en la adolescencia, que es lo natural. Yo entiendo el proceso de la formación de la identidad como la familia son esas personas que están alrededor durante la infancia que ayudan a formar la identidad de un niño. Esa identidad, como está construida en base a las reglas familiares, a las jerarquías que ahí había, sale a la adolescencia dispuesto a renunciar a esa identidad y construir una nueva, ¿no? Pienso mucho en el Jenga, pues, ¿no? O sea, es como derrumbar esa torre y empezar a construir otra. Entonces, pero el adolescente ya no busca los referentes familiares, ya busca referentes extrafamiliares, ¿no? El líder de la pandilla, el grupo de conductores de vehículos se llaman la familia, se nombran así, ¿no? Y hay jerarquías, todas las experiencias donde también se buscan esos roles. Por eso yo decía un poquito que más allá de que sean personas, busca o encuentra, incluso sin buscar, a alguien que represente esa autoridad. Si hay por ahí una de la pandilla de la esquina y está dispuesto a asignar, creo que es algo que necesita un grupo para estructurarse, y las familias lo que están adoleciendo es este fortalecimiento de la identidad en los primeros momentos de la vida. Ok, sí. Entonces a las familias contemporáneas le falta identidad. ¿Qué les parece si en un momento continuamos con esta discusión? Estamos en nuestro 9º programa de En Terapia Aprendiendo a Vivir. En un momento regresamos. Las familias en México. En la actualidad, la familia se ha diversificado y se reconocen 11 tipos dentro de 3 grupos principales: la familia tradicional, en transición y la emergente. La primera, que representa 50% de los hogares mexicanos, está integrada por un papá, una mamá y los hijos. Se subdivide en con niños, con adolescentes y extensa. En esta última clasificación se incluyen abuelos o nietos. En la familia en transición no hay una de las figuras tradicionales. Considera los hogares encabezados por madres solteras, parejas sin hijos o que han postergado su paternidad, parejas de adultos cuyos hijos ya no viven con ellas, conocidas como nido vacío, corresidentes en la que cohabitan familiares o grupo de amigos sin parejas, y unipersonales, con individuos que viven solos. Este grupo representa 42% de los hogares. Acerca de la emergente, debe señalarse que abarca los hogares encabezados por padres solteros, parejas del mismo sexo, así como parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos, al igual que hijos. También se les denomina pareja con los tuyos, los míos y los nuestros. Este tipo de familia se ha incrementado desde principios del presente siglo y actualmente está marcando tendencia. Corte B. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Corte B. Relaciones familiares. Además del amor, el apoyo, la educación y la seguridad que el núcleo familiar ofrece, también la violencia, explotación, falta de respeto, son características de las relaciones entre sus miembros que deliberadamente se ocultan. Además, en algunos casos, la familia es el espacio en donde menos se respetan los derechos de las personas. Por ello,
reflexionar sobre la propia familia es una forma de entender las relaciones interpersonales que se establecen y buscan estrategias que permitan la solución de las problemáticas que puedan gestarse. Regresamos, amigos, al programa En Terapia Aprendiendo a Vivir, y en esta ocasión nuestro tema es las familias en conflicto, estrategias para su solución, y están con nosotros los psicólogos Ivonne Gómez Gómez y Juan José Ricardes López, a quienes nuevamente doy la bienvenida, y continuamos hablando sobre este tema que seguramente es de mucho interés para todos nosotros, y les recordamos que pueden comunicarse y hacer sus preguntas a la línea telefónica 501-6230, extensión 104 y 109, y por Facebook, @enterapiaav. Muy bien, Juan, hablabas que las familias actuales tú identificas que hay una deficiencia en la identidad, no hay fortaleza en la identidad justamente por este proceso que acabas de explicar. El asunto, Juan, es que las familias no son conscientes en el tema de pensar en la identidad, es decir, les decía yo hace rato, no se agrupan para ponerse de acuerdo y dicen vamos a tener un hijo y lo vamos a educar de esta manera para que cuando sea adulto pues tenga esta identidad. No pasa de esa manera, ¿no? Yo escucho de pronto a personas, ¿no? Sobre todo a hijos, ¿no? Que ya están en una condición de vida adulta, o bien a madres cuyos hijos ya son, o padres cuyos hijos ya son también adultos, y algo que voy encontrando es como esta serie de frustraciones de lo que pudo ser o de lo que yo esperaba de mi papá, de mi mamá o de mi hijo y no ocurrió. Y a veces los señalamientos son muy fuertes, ¿no? Son avasalladores, y eso tiene que ver también por las expectativas que depositamos en las personas. Creo que para hablar de familias primero hay que entendernos, hay que entender que somos personas, no como sujetos acabados, sino como proyectos, como posibilidad de ser. Cuando escuchamos de alguien más de 40 años que ya pudo concluir a lo mejor su proceso formativo, a una persona de 50 años que ya pudo cumplir con su tarea de darle una licenciatura a su hijo, y escuchamos a esta persona y encontramos que también todavía está en un tema de crisis de identidad, que le falta madurez, que no ha desarrollado habilidades para la vida, que se siente inseguro, ¿no? Los seres humanos seguimos comportándonos, interactuando con nuestro medio hasta que nos morimos. Así es. Entonces estamos en un constante cambio necesariamente porque no permanecemos estáticos, ¿no? Y efectivamente son diferentes los estadios por los que pasa un ser humano a lo largo de su vida, y por ende las familias, ¿no? El gran problema es precisamente ese, que no tenemos claro, tenemos esta idea romántica del amor y se casaron y fueron felices para siempre, cuando la realidad es que se casaron y empezaron los problemas. Así es. Y justamente esos problemas, usted que es terapeuta familiar, ¿en qué momentos acuden las familias a la consulta? ¿Qué cosas ya no pueden solucionar y dicen pues vamos con la terapeuta? Desde lo más sencillo como la crisis de adaptación del primer año de matrimonio, que de verdad a veces hasta suena extraño, pero es que la pasta de dientes, es el cepillo, es el orden, hasta cuestiones más complicadas como la infidelidad, que es algo que se está presentando mucho, los hijos adolescentes, este transcurrir de la niñez a la adolescencia que les cuesta mucho trabajo. La llegada de los hijos. La llegada de los hijos cuesta mucho. Y yo creo que esto parte de no tener un inicio en una charla. Algo que yo recomiendo mucho es una terapia prematrimonial, donde hablemos de números, de dinero, porque eso es algo que también está llevando a muchos a la consulta. Dos pilares fundamentales en la relación de pareja: la sexualidad y la economía. Claro. El tema de la sexualidad también está tremendo. Entre más nos ponemos a trabajar, menos contacto hay. Y otra de las circunstancias que lleva a terapia depende del ciclo de vida de la familia, es el nido vacío, cuando ya nuestros hijos se fueron y ahora volteo y te veo y digo, ¿y tú quién eres? ¿No? Porque todo era en relación a los hijos, todas nuestras charlas, el dinero y los hijos. Cuando regreso a ver tú quién eres, a lo mejor, como ya no nos conocemos, lo mejor es separarnos. Pero muchos dicen, bueno, vamos a terapia a ver si hay un chancecito. Tenemos esas crisis, lo que decíamos hace un rato, en esta cuestión de somos familia, pero no tenemos un proyecto como familia, como tal. Y respondiendo a lo que decías hace un momento sobre los roles, es que
también en esta cuestión de roles y jerarquías ha habido muchos movimientos, ¿no? Ante estas ausencias de una u otra figura, o incluso estando las figuras presentes, hay alguien que toma un rol diferente, que se asume como papá o mamá de los hermanitos, y los papás quedan relegados, ¿no? Y es quien está asumiendo o que han ese permitido rol, incluso o que han eso permitido, suceda, ¿no? así es. Que Claro. le confieren al Porque a hijo veces es mayor, hasta más fácil, porque yo ¿no? tengo otras Claro, actividades. ahora, claro. bien interesante lo que planteas, Juan. Digo, a mí me queda todavía lo que estás planteando, que el gran problema de las familias es esta debilidad en la identidad, que quizá en psicología conductual podríamos hablar falta de flexibilidad Tal psicológica. vez tendríamos ¿no? que empezar por definir qué es Así es. identidad. Yo Ese sería lo el que punto quisiera decir es porque concreto. la gente de alguna manera está inquieta por conocer esto, ¿no? Estaba yo leyendo unos datos estadísticos sobre el estado de las familias de nuestro país. Hay un libro que se llama ¿Qué familias? Las familias de México en el siglo XXI, que lo edita el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ¿no? Y básicamente es un diagnóstico bien interesante de las familias que surge derivado de la Encuesta Nacional de Familias, así se llama, ¿no? Se publicó en 2015, me parece reciente. Y entonces habla de las características de la familia en México. ¿Cuáles son? Que de pronto la familia se convierte en la red de apoyo justamente en estos tiempos en donde a la gente joven le cuesta tanto trabajo encontrar empleo, ¿no? Entonces se prolonga la estancia en la casa. Las familias han respondido que pues se pueden ir cuando ellos decidan, que esa es su casa y que para eso están los papás, para solventar los problemas. También otra característica de las familias es que un alto índice de familias de México se formaron una vez que la mujer ya estaba embarazada, es decir, no hubo este proceso de planificación, ¿no? Y en ese sentido yo lo que entiendo de que cuando Juan dice es que les falta identidad, es que las personas cuando decidimos hacer una familia, no habíamos pensado en hacer una familia, ¿no? Entonces quisiera yo preguntarles, a manera de prevención, ¿qué es lo que una persona tiene que conocer, tiene que saber para decidir empezar su familia? Tenemos que aquí entender cuáles son los ciclos de la familia, me parecen bien, como decíamos, es el noviazgo, ¿no? Que va encaminado a contraer matrimonio, ya digamos que el noviazgo formal, como se conoce en nuestro medio, ¿no? El matrimonio propiamente dicho, ¿no? La etapa de en cada uno de estos estadios surgen problemas. La unión, el primer año, la adaptación, la expansión de la familia, el nido vacío, ¿sí? Y finalmente la jubilación y la muerte, ¿no? Son las etapas por las que pasa el ser humano y pasa la familia, ¿no? Claro. Es similar. Y en cada uno de estos renglones hay problemas y surgen focos de atención en donde los psicólogos podemos incidir. Primero, en el noviazgo, creo que es bien importante, lo que decías, identidad. ¿Qué sería identidad? Pues identificarnos con algo, ¿no? Compartir una idea que nos haga sentirnos parte de, pertenecer a algo, ¿no? Compartimos valores. Ya habíamos mencionado que la familia tiene dos objetos primordiales con su función social, que es la conservación de la especie, por un lado, ¿sí? Pero también sostener el sistema cultural al cual pertenece. Claro. ¿No? Entonces también es este sistema de reproducción social, y en el caso de las familias mexicanas, que estamos muy influenciados por la religión católica, pues obviamente el modelo es el modelo de familia judeocristiana, que es la monogámica y patriarcal. O sea, es el papá el que manda y es solamente, supuestamente, hombre y mujer, padres de una serie de niños, ¿no? Sabemos que hay muchos otros estilos de familia en otras culturas que no por ser diferentes son malas, ¿no? ni mucho menos, ¿no? Pero es la circunstancia que a nosotros nos atañe, y que aun cuando ahorita hemos estado en un proceso de cambio muy fuerte realmente, ¿no? Seguimos siendo patriarcales y seguimos siendo monogámicos, ¿no? En teoría, por lo menos. Claro. Juan, te pregunto, Juan, ¿qué tienen que hacer las familias para darle fortaleza a sus integrantes? ¿No? Porque es un proceso de reproducción, es decir, yo les platicaba sobre cómo son las características de nuestras familias de México, que nos unimos o se unen más bien por un asunto de emergencia, porque la mujer ya estaba embarazada, más que por un tema de planificación. Y entonces, como yo lo interpreto de esa manera, están apresurados, pues no les da tiempo de planificar cómo van a educar al niño que viene, y de pronto ese niño pues ya se vuelve adulto y vuelve a reproducir ese patrón.
¿Cómo tienen que educar las familias a sus miembros para que tengan fortaleza, ¿no? Para que tengan capacidad de planificación? Sí, yo creo que viene anunciado un poquito lo que decías hace rato sobre recordar que somos individuos, ¿no? Hace rato que la maestra comentaba, igual hay una psicoanalista que dice, ante los divorcios, decía, toda la gente pregunta por qué la gente se separa, ¿no? Y la pregunta debe ser por qué la gente se junta, ¿no? Porque Claro. somos sujetos individuales. Entonces, la construcción del yo y de la identidad se construye a partir de la relación con otro, entendido otro como una madre, un cuidador, una familia, que te refleja, que funciona como un espejo que te dice, tú eres este. Si no puedo saber quién soy yo si no tengo con quién Claro, compararme. exactamente. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una mujer, ¿no? Que tenga ambiciones profesionales y de pronto se embaraza, sin notarlo, quizás sin que sea su intención, transmite o mira a ese bebé como tú eres Un el obstáculo obstáculo. que yo tuve para seguir mi plan, ¿no? Y entonces el niño se identifica con esa mirada y entonces empieza a actuarla, ¿no? Y aprende, bueno, yo soy un obstáculo aquí y si no hay una intervención, él no puede darse cuenta de que está repitiendo, ¿no? Entonces yo creo que la fortaleza de los vínculos primarios es fundamental, ¿no? Ahí es donde se fortalece mucho y sobre todo la seguridad, es que lo decías bien, primero tiene que desarrollarse uno mismo, uno tiene que darse cuenta de que la felicidad no está en construir una familia, en tener un buen trabajo, la felicidad está en estar contento con quien uno es y a partir de ahí, entonces tú pues encuentras el trabajo que aporta eso que tú estás construyendo para ti, encuentras a la pareja que aporta eso que está construyendo para ti, porque si no, solo son encuentros como los adolescentes, que sus relaciones son, ante la angustia de no saber quiénes son, sus relaciones son totalmente especulares, ¿no? Los adolescentes, con tu amigo te pones la misma playera, te pones un tenis, tú ponte un tenis mío, yo me pongo uno tuyo, como que no hay esa claridad en dónde termina el yo, dónde termina lo que yo soy y dónde empieza el otro. Entonces, yo creo que eso se construye a partir de relaciones estructuradas, porque a veces, en DIF lo vemos mucho, chicos que pues, no justo son retirados de familias por ser un ambiente dañino para ellos, que no se garantizan sus derechos, y entonces la estructura del sistema le brinda una estructura donde, mira, que hay estas reglas, este es tu espacio, esta es la jerarquía de esta persona, y eso es lo que el niño y el adolescente necesitan, reglas, aunque sea para quejarse de ellas, pero necesita que estén ahí. Y Averasturi lo decía, los papás que dan excesiva libertad, la mente adolescente e infantil la viven como abandono, ¿no? Y eso es bien interesante porque también hay una tendencia ahora como decir, no le digas nada, no le prohíbas nada, y justo la mente infantil, que todavía no ha madurado, está viviéndolo como... Puedo hacer lo que me dé la gana, claro, no importa. a nadie le importa lo que hago. Pues, Entonces, Juan, tú sugieres, ya no podemos hacer nada para decir, a ver, paren todos, vamos a empezar otra vez con las familias ya existen y se están construyendo constantemente, y lo que tú propones es que haya reglas en las familias, ¿no? Sí, eso para mí es fundamental. Que haya reglas. Ahora, maestra Ivonne, fíjese que de nueva cuenta, recurriendo a esa encuesta que les mencioné, otra característica de las familias mexicanas tiene que ver con por qué es que se juntan, ¿no? En un primer momento dicen los encuestados que se juntan para tener hijos, después para tener compañía y por último para conseguir amor. Yo lo que le quiero preguntar es ¿cómo hacemos para tener familias más funcionales? Yo creo que como en la misma, lo que decíamos hace un rato, la unión que se tiene, tener una claridad de para qué estamos juntos, primero, como pareja. Y te voy a hacer la pregunta que creo que suena fácil, pero es muy difícil de contestar, que es ¿para qué quieres tener hijos? No por qué, sino ¿para qué los quieres? Es una pregunta que a mí me hicieron, yo soy una orgullosa y feliz madre adoptiva, y entonces cuando hago el proceso y me dicen ¿para qué quieres? Me quedé así de terror, no sé, déjenme, lo voy a pensar, ¿no? Porque realmente si esa pregunta nos la hiciéramos, íbamos a fluir diferente, pero no la hacemos. Entonces,
ups, pues de casualidad llegó el hijo y pues de casualidad estamos juntos y de casualidad pues ahí la llevamos. Así y es. no tenemos un objetivo, no tenemos Un plan de vida. un proyecto que nos haga sentirnos familia o parte de, y efectivamente coincido, viene la frustración y el niño o niña se convierte en esa personita que me frustró y por lo tanto voy a actuar. Y escuchamos a muchas mamás decir, no voy a repetir lo que hizo mi mamá conmigo, pero lo terminamos haciendo. Entonces, en los principios también pueden estar el transcurrir. ¿Qué nos une? ¿Qué nos mantiene? ¿Y qué nos puede separar? Claro. Adelante. Con respecto a ese rato que hablaba de las etapas, la maestra, y empezaba por el noviazgo, igual el doctor Estrada propone que la primera etapa en el ciclo vital de la familia se llama desprendimiento, que justo se da en la adolescencia, y es esta fase donde el adolescente sale de la familia para construir nuevas relaciones, incluida la de pareja, ¿no? Entonces, digo, es muy abstracto decirlo, pero la recomendación es que nuestros adolescentes salgan de la familia con un yo suficientemente claro de quién es él, porque si no, pues deriva todo lo que es más claro, las adicciones, la violencia en la pareja y en la familia, las relaciones dependientes en general, porque cuando uno no sabe quién es, acepta ser nombrado por quien sea. Pues, Octavio Paz lo decía mucho con respecto a México, ¿no? Decía, cuando salimos de ser esclavos, pues ya no sabíamos cómo ser libres, porque pues veníamos de una tradición, y entonces viene esa, digo, hoy lo vemos un poquito en un mundo mucho más global, la dispersión identitaria a nivel cultural incluso, pues, ¿no? Antes ibas todavía tal vez a la sierra, a la costa, y veías a los jóvenes como viviendo como se vivía ahí, pues, ¿no? Que vistiéndose como se vivía, hablando como se habla, y hoy no. O sea, puedes ir a la sierra y escuchas a un chavo que habla igual que el youtuber que está de moda, pues, ¿no? Así es. Entonces, incluso a nivel social, el asunto de la identidad es mucho reflejo de la identidad familiar y de la identidad y de los individual, ¿no? modelos sociales, obviamente, Claro. ¿no? Sí, Porque se van ahora estamos aprendiendo, ¿no? expuestos a modelos más allá de la familia nuclear, como se llama ahora. Nos tenemos que ir a un corte, estamos en Terapia Aprendiendo a Vivir. Les recuerdo que allá en casa pueden hacernos sus comentarios, hacernos sus preguntas. De pronto los psicólogos tratamos de elaborar mucho nuestras ideas, pero ustedes son quienes tienen las necesidades, y yo les agradecería que nos hicieran comentarios. Tal persona me está ejerciendo violencia, ¿cómo me pueden ayudar? En un momento regresamos. Características de la familia mexicana. La encuesta nacional de familia identificó que aun cuando lo que busca una persona cuando decide formar una familia es tener hijos y luego tener compañía y amor, un hallazgo importante que se encontró es el elevado porcentaje de personas que se unieron conyugalmente porque estaban embarazadas o porque habían embarazado a su pareja. Otra característica de las familias mexicanas es que constituyen una red de apoyo para sus integrantes más jóvenes, ante la dificultad de encontrar empleo y tener la posibilidad de vivir una vida independiente a la de sus padres. Por ello, la edad en que los jóvenes dejan el hogar paterno y materno cada vez se prolonga más, tanto que aceptan los hijos se independicen hasta que ellos quieran. Corte B. Descubre nuevas formas de conocer a tu bebé y entender sus necesidades con la nueva temporada de tu programa De Visita al Pediatra. Los mejores consejos y la mejor información en voz de los expertos del Colegio de Pediatría. Obsérvanos en tu programa favorito. De Visita al Pediatra por Corte B. De Visita al Pediatra, segunda temporada, lunes 11 horas por Corte B. Por Corte B. Corte B. La familia en terapia. La terapia familiar
tiene como objetivo posibilitar que los miembros de la familia puedan usar más eficientemente sus recursos de apoyo, ayudarles a gestionar las fases de transición del desarrollo familiar y enseñarles a enfrentar los acontecimientos vitales estresantes, tales como una enfermedad grave o el fallecimiento de uno de sus miembros, para coadyuvar en el equilibrio y desarrollo de sus integrantes. Ya estamos de vuelta en nuestro 9º programa en Terapia Aprendiendo a Vivir. Hoy estamos hablando de las familias. Les recuerdo que tenemos vías de contacto. Hay personas del Instituto del Yeso que están muy pendientes de sus comentarios, de sus llamadas. Es el 501-6230, extensión 104 y 109. Y en Facebook nos encuentran en @enterapiaav. Yo les agradecería, todo el equipo que está aquí les agradecerá si ustedes nos hablan justamente de sus problemas. Díganos qué les pasa, platíquenos sobre ustedes, porque de esa manera también nosotros podemos pensar en las estrategias que les podemos sugerir, basadas siempre en un conocimiento sólido, científico, objetivo, que les permita encontrar mayores soluciones a sus condiciones de vida. Ya estamos de regreso y usted estaba por comentar algo. Adelante, maestra. Que estábamos hablando de esta unión, ¿no?, de las personas, y creo que esta unión obedece mucho también a los estereotipos, ¿no? De pronto nos han enseñado del romance, de lo romántico, de tener pareja, que es muy bonito, y decían hace un rato, y vivieron felices por siempre, y no es real, pero este aprendizaje viene de las novelas, de las canciones, de ahí aprendemos qué es el amor. Entonces entramos en una idealización del amor, en esta cuestión del amor romántico que hace tanto daño. Desde ahí hacemos pareja y por lo tanto no nos damos el tiempo, no aterrizamos bien la relación de pareja y nos aventuramos a casarnos o vivir juntos o tener hijos, y de ahí parte el conflicto también. Entonces estos estereotipos que hay que acabar con ellos, este amor romántico que no nos ayuda, generan un conflicto que a la larga va a terminar en un proceso terapéutico, porque no supimos qué hacer juntos, porque no supimos qué hacer con nuestros hijos, y porque entonces nuestro hijo o hija ve una salida en las adicciones, en cortarse, en estos intentos de huir de casa, ¿no? Más o que establecer una relación patológica así o es, más. Así es. Exacto. Yo quiero insistir en esto. Pensemos en nuestras familias oaxaqueñas, ¿no? Hay familias que nos están escuchando y están muy inquietas y seguramente muy interesadas de todo esto que estamos diciendo. Quiero decirles otro dato, justamente para que ustedes como especialistas nos den pistas, ¿no?, luces sobre lo que está pasando. Esta encuesta nacional de la familia reveló un dato bien interesante, ¿no?, que también, bueno, de pronto romantizamos el tema de la familia, y la familia decimos desde el seno, en donde desarrollamos habilidades, nos dan soporte, y es una red de apoyo que nos prepara para la vida en solitario, o para en el mejor de los casos. Sin embargo, las estadísticas revelan que es justamente en el seno de la familia en donde más ocurre el asunto de la violencia, en donde menos hay respeto a los derechos individuales, donde ocurren temas de incesto, de violación y de abuso sexual, ¿no?, de abuso sexual infantil. Y en ese contexto, quisiera que ustedes nos dijeran, Juan ya fue muy puntual y dice, en las familias tienen que haber reglas, en las familias tiene que haber autoridad. Decías, Juan, un padre permisivo está generando problemas en su hijo, ¿no? Y en algún momento escuchábamos con la maestra Magda, un pedagogo, en un programa de radio, y decía, aquel padre que decide ser amigo de su hijo, ya dejó a su hijo huérfano, ¿no? ¿Qué más tienen que saber nuestras familias? Porque ya dijimos, de pronto se unieron por cualquier eventualidad, ya son familias y de pronto están teniendo estos conflictos. Hay violencia en el seno de las familias, hay alcohol, hay un tema de falta de respeto a los derechos individuales, hay abuso sexual. ¿Qué tienen que hacer las personas de estas familias para dejar de vivir en esos ambientes? Yo creo que igual tocas algo bien importante, que es, y que se está haciendo bastante desde los 70s o antes, el cuestionamiento de esta cursilería o idea cursi de la familia, ¿no? Desde la literatura, por ejemplo, Fadanelli decía que también la familia, así como es el lugar de refugio, es un campo de batalla, pues, ¿no? Así es. Y entonces se ha estudiado mucho también lo nocivo, los mensajes doble vinculares, por ejemplo, para derivar en la falta de identidad de los miembros, estos mensajes donde le dicen al niño, pues, ¿no? Ve a la tienda y cómprate
una mayonesa. ¿De cuál? La que quieras. Entonces regresa con una marca. ¿Por qué compras esa si sabes que aquí comemos la otra? Entonces, estos mensajes contradictorios que no permiten al niño integrar una idea de que va a acertar en lo que va a hacer. La característica de los mensajes doble vínculo es que derivan en que un niño anula su ¿cómo se llama? Su iniciativa, porque sabe que haga lo que haga va a fallar, ¿no? Y entonces son personas, después tal vez encontramos a un adulto que no nos explicamos, oye, ¿por qué si quieres trabajar ahí no vas a pedir el empleo? Pues no, inconscientemente tienen la idea de, pues es que lo que intente va a estar mal, ¿no? Entonces, yo creo que evitar, por ejemplo, esos mensajes de doble vínculo. Ser más claros en la ser comunicación. muy, muy claros. Claro, el problema de la comunicación, o sea, creo que claro. es el problema de la comunicación entre la pareja y el problema de comunicación con los hijos, ¿no? Okay. Si se atienden estos dos renglones, ¿no? De dar mensajes claros y precisos y entender, primero que nada, el análisis autorreflexivo de la pareja de qué clase de hijos quiere tener, qué clase de hijos quiere educar, qué clase de ciudadanos quiere promocionar, ¿no? Sí, pero y en el ámbito clínico nada más quería comentar algo que también cuestionan mucho estos teóricos, Richard Lang, Peter Lomas, Winnicott, los lacanianos estuvieron mucho ahí también, en el sentido de, por ejemplo, cuando nos llega a nosotros una familia y nos dice, mi hijo es adicto o tiene una adicción, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que el hijo con la adicción es el síntoma de la familia. Y entonces, sin darse cuenta, como todas las personas defendemos nuestros síntomas porque tienen que ver con nosotros. Entonces, cuando tú propones, oiga, me gustaría, ¿por qué no empezamos haciendo unas entrevistas con ustedes como papás? El mensaje de los papás no es que no se niegan así, sino lo dicen con toda la buena intención de, híjole, nos gustaría mucho en serio, pero ahorita estamos muy preocupados por mi hijo y nos gustaría que empezara con él. Inconscientemente, y Erickson nos lo decía, hay que tener mucha atención en la entrevista con padres porque digamos, corroborar o insistir en el diagnóstico de un hijo, como que te coloca del lado de la salud, ¿no? Por eso todos tenemos la tendencia a segregar. Los que están mal son ellos, pues, ¿no? Que son las etiquetas, ¿no? Exactamente, las etiquetas. Y dentro de la familia creo que se puede dar mucho en el sentido de que uno de estos autores, Lang, proponía, yo por eso no llamo a mi paciente esquizofrénico, sino digo que estoy trabajando con una familia esquizofrénica, porque todos participan de alguna manera para que en él... Por supuesto, los padres son los modelos y son los promotores de los comportamientos inadecuados de los hijos en el hogar. Y generalmente tendemos a prestar mucha más atención a los comportamientos inadecuados que a los comportamientos adecuados, ¿no? Que es ahora lo que la psicología positiva pone de nuevo en la mesa, ¿no? Muy bien. Esta manera diferente de educar, de no ser coercitivos y ser positivos. Claro. Entonces ya van saliendo algunas perlas para que las familias de allá en casa sepan qué tienen que hacer. Dice Juan, es importante que haya reglas. Estamos de acuerdo. Es importante que haya estructuras jerárquicas, que haya autoridad, ¿no? Que haya buena comunicación. Que haya una buena comunicación, más bien una comunicación clara. Hay que dar instrucciones precisas a las personas, ¿no? No esperamos que los padres y las madres sean poetas, ¿no? O que tengan una vastedad de lenguaje, pero que sí que sean claros, ¿no? Dice Carmen, es importante también que las familias, sobre todo el papá y la mamá, se sienten a pensar en, bueno, ya están en la condición de ser familia, cómo quieren criar a sus hijos. ¿Qué otra cosa tienen que saber nuestras familias de allá en casa? Tiempo, hace algunos años se hablaba de calidad. No importaba el tiempo, sino la calidad. Yo creo que ahora, al contrario, importa mucho el tiempo. No hay tiempo. En la medida que tengas un tiempo, un espacio para estar con estos hijos, para comunicarte, para no usar el doble vínculo, que es complicado. En México es complicado, ese es un lenguaje del diario. En la medida que tengas reglas claras, normas claras, jerarquías claras, en esa medida tu familia va a funcionar lo suficientemente bien. Tampoco tenemos familias perfectas, no las hay, no hay una maternidad perfecta, una paternidad perfecta, no hay familias perfectas, pero sí funcionales. Entonces, teniendo todo esto que decían, más el tiempo para hacer tu tarea sin idealización de la familia romántica, sino una familia real, creo que eso nos podría ayudar. Y escuchar. Algo que no hacemos de pronto como adultos es escuchar a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes. Y de verdad que lo he visto en consulta, a veces dándole el espacio al adolescente para que
diga y exprese lo que quiere, la situación o el conflicto que los llevaba se resuelve. Así es. Pero es algo que no practicamos, que es Así es. escuchar. Claro, y finalmente todos estos elementos que ustedes nos están dando, muy interesantes, nos llevan a la cuenta, Carmen, estarás de acuerdo en que las familias ante todo son organizaciones, ¿no? Son Así es. grupos de personas. Y esos grupos funcionan a partir de reglas, de estructuras jerárquicas, de una comunicación clara, De objetivos de comunes. objetivos y de respeto a los derechos humanos, Y ¿no? de identificación personal de cada Así uno, es, ¿no? ¿no? De darle su lugar a Así cada es. quien. Bueno, entonces así se construye, o así nosotros como psicólogos le podríamos decir a la gente que por ahí pueden transitar para tener familias funcionales. Pero ¿qué pasa si un adolescente nos está escuchando y nos dice: es que mi hermano es alcohólico y me golpea, es que mi papá golpea a mi mamá, es que pues mi mamá se volvió a casar y pues la persona que está con él, con ella, pues intenta tocarme? ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Qué le podemos decir a las personas? Juan. Digo, sobre todo los jóvenes que tienen, que aprovechen Internet, ¿no? Que son, hablando de familia, por ejemplo, el asunto de Internet se llama ahora falsos negativos, porque son los hijos los que están educando a los papás en las nuevas tecnologías, entonces eso influye en el rol. Que googleen opciones, digo, es que todo está bien regulado, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, digo, es muy clara, pues, ¿no? Incluso hay portales donde están diseñados para niños o para adolescentes, para que ellos vean cuáles son sus derechos en términos muy claros. La Procuraduría del DIF, por ejemplo, el programa de Secretaría de Salud contra la violencia contra la mujer, la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía. Entonces, herramientas hay, ¿no? Y decirle mucho a los chavos que si dentro de la familia no encuentran alguien de confianza, búsquenlo fuera, ¿no? Puede haber un maestro, un amigo, la familia de un amigo, y de verdad la manera de empezar la solución es decirlo, ¿no? Contárselo a alguien. A alguien Así, más. como dice el comercial aquel famoso, ¿no? Y efectivamente yo creo que eso es precisamente difusión y educación e información. Claro, ¿no? Sí. que son los elementos que finalmente podemos dar los psicólogos, porque, Así es. insisto, en el tema de las atribuciones, se piensa que los psicólogos podemos solucionar mágicamente los problemas, y no es así, ¿no? Por más que vaya una terapeuta familiar sobre un sistema familiar, si no existe la información, si no existen los mecanismos, difícilmente podemos hacer algo en ese sentido. Yo también quisiera, maestra Ivonne, que nos habláramos, ¿no? De nuestras propias familias oaxaqueñas. Ya hablamos de las familias que tienen conflictos, hablamos de los problemas que hay en el seno de las familias, pero está el otro lado, ¿no? Cuando las familias se prolongan más de la cuenta. Es decir, cuando son hijos de... no diría ninguna edad para no señalar a nadie, pero bueno, cuando las familias o los hijos se quedan viviendo más tiempo en esa casa de los papás, ahí a su familia, ¿qué les podemos decir a esos pues, sistemas, ¿no? ¿Están funcionando de esa manera? Funcionan, pero en Oaxaca vivimos en familias aglutinadas, ¿no? Y lo vemos, si este fuera el terreno y yo tengo a mis hijos, no pagues renta, te doy este pedacito, ni tú pagues, y entonces en este terreno vivimos todos, pero no hay límites claros. Yo me puedo meter a la casa de todos porque al final es mi terreno. Yo algo que recomiendo es, y me voy a escuchar muy mal a lo mejor, pero corran a sus hijos. El mejor beneficio que pueden hacer es déjenlos que se vayan, o pídanles que se vayan, que hagan sus familias fuera de, porque llegan a consulta quejándose, por ejemplo, chicos de 40, voy a ponerlo así, chicos, adolescentes de 40 viviendo con sus papás y enojados porque les ponen horas para llegar. Pues Sí, estás yo creo viviendo que como eso es adolescente, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, una de las principales fuentes de conflicto en las familias actuales es precisamente el hecho de vivir con los padres de una u otra de los componentes Sí, de la familia. y no perder de vista que en efecto los seres humanos aprendemos de un medio social, y en ese sentido la familia es nuestro medio social, pero también hay momentos en donde hay que desprendernos, ¿no? Hay que tomar una sana distancia, hay que tomar unas propias decisiones, y eso es justamente, Juan, lo que decía hace rato, lo que nos permite identificarnos con nosotros mismos. Lograr lo que la tú dices, individualidad. lograr la individualidad, fortalecer el yo. No hay que olvidar que somos personas, y en ese sentido me parece a mí que
estos programas de formación tienen que ir sobre las personas. Están las familias, pero finalmente somos nosotros quienes tomamos decisiones y quienes tendríamos que hacernos cargo de las propias decisiones. Ahora, perdón, si me permites, no lo puedo sacar porque pobre mi hijo o mi hija no tiene a dónde vivir. Pongan puertas, pongan bardas, dividan. Claro, separen. Perdón, en un mundo capital, algo que genera muchos límites es el dinero. O sea, yo creo que si alguien se queda y paga una renta, la relación cambia totalmente, porque se definen nuevas exactamente, ¿no? Porque el que obtiene ingresos automáticamente socialmente es percibido como alguien de cierta madurez, ¿no? Entonces yo creo que esa es una manera de solventar esto, tal vez, ¿no? Y de hacer esa separación formal, ¿no? O sea, yo te estoy pagando por un servicio y yo te estoy brindando un servicio y recibo, y es independiente del vínculo familiar. Exactamente. Y eso es lo que tiene que ver con el ciclo de vida de las familias. Las familias no son eternas, las familias se van configurando constantemente y las personas tenemos la alta obligación de ir asumiendo responsabilidades en la medida en que nos toque, tomando en cuenta justamente los elementos intelectuales y cognitivos y conductuales que tengamos que asumir en su momento. Este fue nuestro programa número 9, estuvo con nosotros la maestra Ivonne Gómez y Gómez, que es terapeuta familiar, y el psicólogo clínico Juan José Ricardes López. Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a nuestros invitados. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por su presencia. Gracias. Corte V presentó